tratar de ir encerrando este registro histórico, digamos, por llamarlo de una manera, o mi versión del impeachment de la señora Presidenta Dilma, le digo que los gastos sociales, en definitiva, ahora eran financiados por los bancos y ocurrían normalmente, no fueron interrumpidos. Acuérdense que estamos en elecciones, ¿eh? Entonces, la Presidenta precisaba multiplicar el dinero. Entonces hace eso. Y es imposible porque no son valores chicos, son valores grandes que se fueron extendiendo durante mucho tiempo. Entonces, obviamente no hay cómo decirse que no se tenía conciencia, no se sabía. O en el peor de los casos llega a una conclusión más terrible, que acá no había comando, o sea que cada uno hacía lo que le parecía. No parece razonable, especialmente considerando de quién venían y la manera que se estructuraba y que se estructura esta gente del PT. Entonces, ningún dinero del gobierno fue direccionado para este fin, para el fin de los programas sociales. Lo que se tiene en la práctica es un gobierno libre para utilizar el dinero destinado a eso como quiera, y tales argumentos de gasto serían contabilmente registrados. Actuando de esa manera, el gobierno pasa a presentar mensualmente en su balancete gastos menores que lo que realmente ocurre. No sé cómo se llama en otros países esto. Yo no sé si otros países permiten que el presidente de la República gaste 10 y en su balancete diga que gastó 8. Yo no sé si esto es permitido. Acá es crimen de responsabilidad, porque está atentando contra el presupuesto nacional. También nos interesa, es absolutamente irrelevante cuál es la forma creativa que utilice el gobernante para hacer este tipo de cosas. La matemática es ciencia exacta. Si usted recauda 100, no puede gastar 120. Esa es la realidad, y mucho menos recaudar 100, gastar 120 y decir que gastó 80. Eso es un crimen mayor. En fin, hay aspectos en esto acá, hay aspectos criminales del Código Penal, y a esas cuestiones va a responder la señora Presidente y todas las personas, como está respondiendo, inclusive el expresidente está respondiendo, y sus familiares están respondiendo ante la justicia, en las esferas propias de todo esto. De la misma manera que, como ya dije en otras oportunidades, hay mucha gente presa. No exclusivamente este partido. ¿Cuál era la diferencia? Es que aquí era una determinación, era una disposición, era una arquitectación de un proyecto de poder partida del PT. O sea, era el partido como partido que estaba haciendo eso. Además de, primero, que los fines no justifican los medios. Si es para traer para el PT, yo no veo de qué manera la población podría, sin ser consultada, aceptar ese tipo de cosas. Hoy, por ejemplo, para que ustedes vean, las campañas electorales, ellas pueden ser financiadas exclusivamente con un fondo partidario que existe, creado por ley, y que tiene rentas, aportes del presupuesto nacional, y también de personas físicas. O sea, una empresa no puede hacer donaciones a partir de hoy. Yo no creo que tengan gran suceso para recibir dinero de personas físicas, porque el ciudadano no está acostumbrado a dar dinero para partido político ni para político. No está acostumbrado. No que esto sea cierto, es que no hay esa costumbre. Y no hay esa costumbre porque hay un cierto rechazo por los políticos, que tampoco es correcto, pero que estas situaciones hacen con que uno se ponga a dudar si es cierto o es errado tener algún tipo de aversión a los políticos. En fin. El hecho es que esto era una cuestión, y este es el diferencial. Hay políticos de todos los partidos, especialmente de los partidos que reunían y que componían la base de la Presidenta Dilma, pero en el caso del PT era el propio partido que comandaba, a punto que están los 3 últimos tesoreros presos, precisamente porque eran los que recaudaban los valores con origen en propinas. Y ese es otro tema. Ese es otro tema, porque la campaña electoral de la Presidenta Dilma fue financiada con caja 1 y con caja 2. El que le hacía el marketero, que se dice, el que hacía el marketing, está preso también, precisamente por utilizar dinero de propina. Y así, pues entonces no es una cosa, no piense la
la población no piense en los que están asistiendo, viendo esto, que nada de esto no aconteció, que estas cosas no acontecieron. Estas cosas acontecieron realmente, acontecieron pasando abajo de la nariz y de la mirada del planeta. Y ahora están de alguna manera queriendo desconversar. No, esto no aconteció, es en otro país. Eso son cosas armadas por las oligarquías, la prensa. Dice, todo el mundo tiene culpa, menos quien hizo, menos quien fue sorprendido con la mano en el cofre. Eso no tienen culpa, no tienen nada que ver. Entonces la intención del gobierno en realidad era engañar al mercado financiero, los especialistas en cuentas públicas y las agencias de clasificación de riesgo. Esa fue la finalidad del gobierno. Esa es en suma la definición de la pedaleada fiscal. Al dejar de transferir el dinero para los bancos estatales, el gobierno presentaba gastos contablemente menores de los que ocurrieron en la práctica en una tentativa de engañar a los agentes económicos. Las infracciones a las leyes ya las abordamos y apenas en 2014 nada menos que 40.000 millones fueron utilizados en pedaleadas, lo que significa que en la práctica retiró indebidamente 40.000 millones de deuda pública. Porque si ella hacía eso y no declaraba que lo había gastado, gasté más. Pues ¿qué pasa? Ella no declaraba lo que le debía a los bancos. Cerraba su ejercicio fiscal y cerraba sus cuentas y presentaba todo, lo que ingresó, lo que gastó, pero no presentaba lo que estaba debiendo. Eso contablemente es una barbaridad y acá no es diferente. En fin, el aumento de las conclusiones, las consecuencias directas de las pedaleadas, el aumento de la cantidad de dinero en la economía, que causa inflación monetaria, aumento no contabilizado de gastos y subsecuente destrucción del presupuesto del gobierno causada por ese maquillaje incontable. Las consecuencias indirectas fueron la consolidación del déficit orçamentario en niveles récord, nada menos que 9% del Producto Interno Bruto. 9% del Producto Interno Bruto es mucho dinero, no sé los valores, es mucho dinero. Por causa, del Producto Interno Bruto, estamos hablando de un presupuesto que equivale a más o menos unos 30 billones de reales. Estamos hablando de eso. Pero ese es el presupuesto, eso es lo que recauda el gobierno. 9% del Producto Interno Bruto, imaginen la cantidad que significa, para que tengan una idea más o menos. Muy bien, llega el momento del juicio de la señora Presidente en el Senado. Ella es la primera vez que ella concurre personalmente. Y por el regimiento, los senadores tenían derecho a hacerle una pregunta, tenían un tiempo específico para preguntar, y la Presidente, sin límite de tiempo, lo que quisiera para contestar. Pero antes de eso viene el juicio propiamente dicho, duró 6 días. O sea, nosotros tuvimos casi 9 meses para llegar a estos 6 días. Y esos casi 9 meses, que en el caso del presidente Collor, antes de llegar a estos 6 días, estos 9 meses, casi 9 meses de la presidenta Dilma fueron 5 meses o 6, en el caso del presidente Collor. En el caso del presidente Dilma fueron arrastrando, consiguieron llegar a casi 9 meses de recursos y recursos, utilizando todos los medios posibles, porque es un golpe, inclusive arañando la imagen de la nación mundo afuera. Lo que demuestra claramente que no tienen ningún tipo de espacio para que moralmente o para cívicamente, bueno, vamos a preservar la nación, una cuestión de grandeza. No, eso no se demostró, para nada, en hipótesis alguna. En fin, estamos en el momento del juicio. Hay toda una tramitación complicada, llega el día del juicio con la señora Presidenta en la casa. Entonces empiezan, y las respuestas eran invariablemente las mismas. No interesaba qué tipo de preguntas los senadores le hicieran. Claro, había cuestiones, eso hace parte, miren que eso hace parte. Pero a todo esto, en todo este medio tiempo, estaban produciendo un video, estaban produciendo un documental.
Entonces, claro, uno que asistía las sesiones transmitidas en vivo por el Senado, por la televisión Senado, todo esto fue en vivo, no se le escondió nada a nadie. Entonces, yo no entiendo qué tipo de golpe hay transmitido por la televisión para el mundo entero, pero en fin. Y entonces era medio incomprensible algunas posturas de algunos parlamentarios, medio extrañas eran esas posturas. Pero claro, a medida que fue trascendiendo, que estaban grabando, parecía que eran algunos documentales, no era uno, era más de uno, que estaban grabando algunos documentales, entonces todas estas cuestiones comenzaron a cobrar sentido. O sea, no interesa Brasil, no interesan los brasileños. Lo importante es que estoy haciendo una película, esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces ellos hacían discurso para la posteridad, por así decir, que después serán utilizados. Estos mis videos, mi versión, será utilizada de diferentes maneras. Pero, en fin, ellos estaban haciendo su película, demostrando el poco caso que hacen. O sea, la manera inconsecuente y la manera irresponsable con que estaban tratando, inclusive eso. Amigos, de un lado había una nación, había la reputación de una nación, y de otro lado había los intereses de media docena queriendo convencer al resto del mundo que el sol es cuadrado. En fin, la situación es así de complicada. Entonces, habían algunas preguntas ya preestablecidas, son estrategias naturales, normales. Había algunas preguntas preestablecidas con los senadores, aquellos 20 senadores que le eran favorables, y que realmente eran las únicas preguntas que ella respondía, porque ya tenía de antes la pregunta, ¿no? Ya sabía de antes la pregunta, y además porque eso era para precisamente estos documentales que estaban realizando. Y la insistente repetición de golpe. Entonces, fatalmente encierra largas horas de discusión y etcétera. Corrió todo en un clima dentro de la más absoluta normalidad, de la absoluta tranquilidad, comparado a los días anteriores, que fue en pie de guerra, con ofensas de las más diversas posibles, con cosas irrepetibles que sucedieron, acusaciones y etcétera. Y entonces llega el momento de la votación. Ese es un capítulo interesantísimo, porque la legislación de manera clara dice con inhabilitación, la pérdida del mandato, con inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública. Pero resulta que al votar esta situación, ellos innovan con un pedido del senador Lindenberg Farías, que era el presidente de la UNE, era uno de los carapintadas de 1992. La UNE es la Unión Nacional de los Estudiantes, y él era el presidente de la UNE, que levantaba banderas fuera color en 1992, este señor, que ahora es senador por el estado de Río de Janeiro. Persona de memoria muy frágil o muy corta. Entonces, él hace un pedido al presidente, que es el presidente del Supremo Tribunal Federal, que era el que estaba presidiendo la sesión, porque la ley así lo determina, para que fuera el artículo, que fuera, digamos, seccionado. Vamos a votar como era en 1950, negando validada la Constitución de 88. Vamos a seccionar el artículo y vamos a hacer como en 1950. Entonces en 1950 se votaba preguntando primero si debería perder el mandato y después enseguida, siendo positivo enseguida, si debería perder estos derechos para ocupar cualquier función pública. Si debía de quedar impedido de ocupar función pública. Que no es lo que dice la Constitución, dice la pérdida de los derechos con el impedimento para la función pública. Eso es clarísimo, en letra. Pero como el Senado, el regimiento del Senado, había hecho una modificación, inclusive en 2016, absolutamente apropiada, en el sentido de que si un partido o un bloc partidario actuante en la Casa pedía al presidente que determinada materia fuera
votada con destaques, entonces tenían ese derecho de hacer la votación de las materias en destaque. Pero esto no es una materia, esto es un artículo de la Constitución. El presidente lavándose las manos, y ya oímos esa historia, el presidente lavándose las manos dice, bueno, yo acá no soy el presidente, yo acá tengo una función que es proferir la sentencia, pero si ya que está en el regimiento, eso es una barbaridad sin tamaño. Entonces, fue concedido y fue determinado que habrían dos votaciones. Una votación abordando el asunto de la pérdida del mandato y la segunda votación abordando el asunto del impedimento para ocupar cargos políticos por los próximos 8 años, que es lo que determina la Constitución de la República. Pero en fin, transcurrió la votación y ¿qué es lo que nosotros vimos? Nosotros vimos que por 61 votos favorables por la pérdida del mandato y 20 contra, la señora Presidente pierde el mandato, santificado. Ahora viene la segunda votación. En la segunda votación hay los encaminamientos para votación. Entonces hablan 2 a favor y 2 contra, y el presidente del Senado, que en ese momento no estaba presidente, o sea, atropellos de todo tipo, porque eso era una corte judicial, era el Senado transformado en una corte judicial y presidido por el presidente del Supremo Tribunal Federal. Entonces el presidente del Senado era un senador más, era un juez más. No era presidente porque ahí no era una sesión del Senado, era una sesión del Senado juez, no el Senado legislador. Usando prerrogativas de presidente y viendo con la Constitución republicana en la mano, él convoca, él pide, conclama para que no le nieguen los derechos políticos. Y entonces hay toda una cuestión ahí que es muy desagradable, muy indigesta. Entonces, obtención para la pérdida de los derechos políticos también en esa votación esdrújula fue de 42 senadores. O sea, hay un deslocamiento de senadores. 42 dijeron que sí, pero no es lo suficiente, tendría que haber 54, entonces no se le pudieron casar esos derechos políticos. ¿Implica qué eso? Implica en las acciones que ahora están en el STF y que en otra oportunidad, cuando resueltas en el STF, volveremos al asunto, que va a tener que discutir. Mi opinión personal es nula esa votación. No la segunda, toda. La sesión es nula. No, las votaciones son nulas. Para mí el Senado se tiene que reunir nuevamente y tiene que entonces proferir una decisión relativa exactamente a eso en una única votación y habiendo 54 votos favorables, la señora Presidente pierde el mandato en los exactos moldes que está en la Constitución de la República Federativa de Brasil, restando inhabilitada para el ejercicio de función pública también por los próximos 8 años. ¿Cuáles son los problemas que pueden haber? Los quórums pueden ser diferentes, las personas pueden pensar diferente, pueden tener otros intereses, pueden tener otras inquietudes, la Presidenta puede volver a presidir. El hecho es que, si anulada la sesión, el presidente actual vira vicepresidente en el ejercicio de la presidencia, la expresidente vuelve a ser presidente hasta que el Senado resuelva esta situación. Entonces, entre muertos y heridos, al final acabamos siempre todos con vida, pero es vergonzoso, es patético, es melancólico el final que ha tenido esto, porque entre el presidente del Supremo Tribunal Federal que presidía la sesión, el presidente del Senado, que ahí era un senador más, y Lindenberg Farías, hicieron esta barbaridad y abusaron de la paciencia de toda la ciudadanía. Hasta otra oportunidad.